Tal como se los prometí, estamos de vuelta ahora con las noticias de las 16 horas de TN23 Noticias. De este día miércoles estamos ya a 20 de lo que es el mes de abril del año 2016. Voy a presentarles antes que nada los titulares de la presente emisión. Audiencia de primera declaración de presuntos implicados en caso TCQ es suspendida. Se incrementan casos de violencia sexual contra menores. Save the Children recomienda mejorar la inversión del Estado a favor de ese sector de la población. Informe del abastecimiento en hospitales fue presentado a la Comisión de Salud del Congreso de la República. En internacionales, España envía avión con al menos 12 toneladas de ayuda humanitaria a Ecuador. En el deporte, velocista Herbert Patricio Blanco en busca de su pase clasificatorio a Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Estos fueron los titulares. Vamos a conocer a continuación todo lo que es la información nacional e internacional, así como deportiva. Autoridades del Ministerio de Salud presentaron ante la Comisión de Salud del Congreso de la República un informe de abastecimiento de los hospitales. Sin embargo, alarmó mucho a los congresistas que conforman dicha sala de trabajo porque no sobrepasan el 70% de abastecimiento, lo cual provoca que miles de guatemaltecos no sean atendidos. Es importante recalcar que el Hospital Roosevelt tiene en inventario en 20 medicamentos y el Hospital General San Juan de Dios 35 medicamentos. En lo que respecta a insumos médico-quirúrgicos, el Hospital General San Juan de Dios tiene un nivel de abastecimiento de 61% y un nivel de abastecimiento para el Hospital Roosevelt del 66%. Ahora es importante recalcar que la red hospitalaria consta de 44 hospitales. De esos 44 hospitales, 33 tienen inventarios en situaciones críticas. Hoy no solo podemos ver el sistema hospitalario en base a esos dos hospitales. Hoy el sistema hospitalario está precisamente en la peor crisis de la historia de Guatemala, pero se tienen que tomar decisiones en base a datos reales, no en base a datos ficticios de que hoy el abastecimiento está. Y a propósito de salud, argumentando problemas de salud y presiones por la crisis hospitalaria que existe en el país, el ministro de Salud indicó que está analizando presentar su renuncia al cargo. Fue muy escueto al manifestar ante los medios de comunicación el porqué de su decisión y aclaró que no está recibiendo presiones externas. Mira, hay muchos factores, pero eso lo voy a analizar yo personalmente y después se lo comunico. ¿Todavía no tiene una decisión? No tengo ninguna decisión. ¿De qué depende para tomar la decisión, ministro? Bueno, de muchos factores coyunturales. Por ejemplo, digamos, mi estado de salud, la situación coyuntural política que puede haber en Guatemala, etcétera. ¿Presiones externas no recibió? El procurador de Derechos Humanos dijo que el funcionario no aguantó la presión a pesar que tenía la buena voluntad de solucionar la crisis hospitalaria. Además, tiene acciones penales en su contra. Si él aceptó este cargo, pues lo hizo seguramente con toda la buena intención de intentar solventar la crisis del país. No creo que llegue algún ministro con malas intenciones y de hacerse de la vista gorda. Se ve una persona bien intencionada. Indudablemente las presiones han de ser tremendas. Tiene además, entiendo, demandas penales en los tribunales de justicia y sí ha de ser una presión sumamente complicada para el ministro. Vamos ahora de vuelta con más información nacional. Luego del accidente de un autobús extraurbano ocurrido a inmediaciones de Nagualá, que dejó 19 personas fallecidas, la empresa de transportes ha pagado progresivamente el seguro a los familiares de los afectados. La falta de algún documento para completar el expediente ha impedido finalizar el pago del seguro para pasajeros a familiares de las 19 víctimas mortales y 35 heridos que dejó el accidente de tránsito ocurrido el pasado 28 de marzo a inmediaciones de Nagualá en la ruta interamericana. Bueno, efectivamente tuvimos comunicación con la empresa que se ha hecho responsable en cuanto a este asunto y ellos nos informaban que ya se han cancelado hasta el momento de las personas fallecidas, que fueron 19, a los familiares, a 6 de ellos ya se les hizo efectivo el pago.
De las personas heridas, que fueron 35, se efectuó el pago a estas personas por los días de hospitalización a 9 de ellos. Los operativos de la Dirección General de Transportes se han mantenido en las principales carreteras, ya que las denuncias de usuarios siguen siendo por las mismas causas: exceso de velocidad, sobrecarga de pasajeros y cobros no autorizados. La mañana de este miércoles en el mercado de Retalhuleu, autoridades incautaron máquinas tragamonedas y clausuraron los comercios donde las mismas se encontraban. 7 locales quedaron censurados por las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil debido a que allí se tenían máquinas tragamonedas, como se les conoce según las autoridades. Con el objetivo de disminuir la delincuencia, las autoridades tomaron estas acciones, ya que se recibían denuncias que en el interior de los locales llegaban sujetos pandilleros y niños a jugar en las mencionadas máquinas. Son alrededor de 80 máquinas las decomisadas. Esto se registró en el sector La Rampa del mercado de la terminal zona 4 del departamento de Retalhuleu. De los juegos de azar, ¿verdad? Entonces el acompañamiento que PGN está dando es porque hay muchas denuncias, digamos así, de ciudadanos y en caso de los comerciantes de aquí del mercado, de que hay muchos niños de los lugares circunvecinos del mercado que se vienen a estar acá a los juegos de azar. Entonces sabemos de que los niños y adolescentes pues tienen derecho a la educación, a la recreación, pero no a esta clase de recreación, ¿verdad? Porque incluso no se puede tipificar como una recreación. Entonces el acompañamiento es ese, para ver si no habían niños o adolescentes dentro de los negocios que tienen estas máquinas, ¿verdad?, de azar. Los agentes policiales aparecieron de forma sorpresiva en el sector. Los propietarios y encargados de los locales no se dieron cuenta y por ende fue que se logró esta fuerte incautación. Lo decomisado fue remitido hacia el predio municipal de vehículos chocados. Reportó desde Retalhuleu Mario Tumín. Según organizaciones a favor de la niñez y adolescencia, uno de los delitos que preocupa por la incidencia que se ha tenido es la violencia sexual, especialmente al sector de niños y mujeres. Tan solo en 2015 se recibieron al menos 50.000 denuncias de violaciones y lamentaron el caso del pequeño en Jalapa que fue ultrajado por un maestro practicante. No es posible que en los lugares donde se les deba proveer de protección, calidad, cariño a los niños sea en el primer lugar donde ellos corran peligro. Eso es una de las condiciones que necesitamos ver. Lo otro son los sistemas de protección y cómo el Estado debe organizarse mejor realmente para que esos sistemas de protección alcancen a todas las personas del país. El director de Save the Children dijo que la inversión por parte del Estado debe mejorar para formular más políticas públicas a favor de ese sector de la población. Son estadísticas que son menos precisas. Sabemos que existen por la percepción que tenemos de la violencia, porque sabemos que en este año ya van 180 niños y adolescentes que han sido asesinados, pero realmente aquellos que entran en conflicto con la ley penal y las condiciones en las que son abordados, siempre decimos que aquí en Guatemala los niños y niñas tienen 3 caminos: el exilio, el encierro y el entierro. Los daños psicológicos causados a una persona víctima de violación generalmente son irreversibles, así aseguran expertos en el estudio del comportamiento. Entre menos edad tenga la víctima, los daños psicológicos son más irreversibles. Así aseguran expertos en el comportamiento humano que catalogan la violación de un menor como un crimen de alto impacto, que además de los problemas de la víctima, hay afecciones sociales y colectivas. Hay daños en 2 niveles. Por un lado, a la persona que sufre la... Allí se producen traumas psicológicos que seguramente van a tener repercusiones de por vida, que necesitarán en algún momento algún abordaje psicoterapéutico. Esto en un nivel, pero una segunda cuestión tan importante como esta, o en un sentido más importante aún, es el mensaje social que esto conlleva. Según Colucci, estudios científicos demuestran que 8 de cada 10 víctimas de violación sexual durante la niñez presentan comportamientos y tendencias sexuales hacia el mismo género durante la adolescencia y adultez. La audiencia de primera declaración de los presuntos implicados en la firma del usufructo de la portuaria Quetzal con una empresa española fue suspendida. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, suspendió la audiencia de imputación de hechos en el nuevo caso de corrupción llamado TCQ.
resolviendo con lugar la petición de los abogados defensores de darles un tiempo prudencial para poder analizar y escuchar algunos audios, los cuales serán presentados por el MPI para solicitar que los indicados queden sujetos a una investigación penal. El problema que tenemos es que estamos el día miércoles, ya mañana es jueves, viernes y el día lunes, entonces no podemos extendernos mucho para realizar la audiencia. En ese sentido, yo considero que lo prudente es que tienen que revisar todo este expediente, decirles en el tal día de mañana para que lo revisen, ya solo venir el día viernes, como que se quede inconclusa esta situación. Algunos abogados defensores dijeron que son nuevos en el proceso respectivo, no tienen la notificación de colaboración eficaz de Juan Carlos Monzón y necesitan copia completa de la investigación que realizó el Ministerio Público. En efecto, cuento con los medios de investigación, sin embargo quisiera aclarar que hasta el día de hoy me estoy constituyendo como abogado defensor de la licenciada Valdetti. En ese sentido, los mismos me fueron entregados esta mañana y no he tenido oportunidad de verlos. A ese respecto, para garantizar una defensa efectiva, quisiera solicitar un tiempo prudencial para verlos y para el efecto suspender la presente audiencia. Fuimos citados para una primera declaración. En esta primera declaración, según hemos tenido entendido, hay varios audios, de los cuales tenemos algunos. Dentro de esos audios aparece la colaboración eficaz, la declaración en calidad de testigo como colaborador eficaz del señor Juan Carlos Monzón. Sin embargo, ya vamos a pasar a la primera declaración y todavía no hemos sido notificados, por lo menos los que hemos estado apersonados dentro de este proceso, deberíamos de estar notificados. Yo en esa audiencia le consulté a usted si se había coordinado con el Ministerio Público para que estas copias del expediente fueran entregadas. Usted indicó que ya se habían realizado las coordinaciones respectivas. Entonces, lo que le solicito acá es que se nos entregue una copia, pero completa y total del expediente. De esa cuenta, el próximo lunes 25 de abril se estará realizando la audiencia de primera declaración, donde el Ministerio Público hará presentación de diferentes medios de investigación, con los cuales pedirá al juez de alto impacto, Miguel Ángel Gálvez, que los indicados queden sujetos a una investigación penal y de esa cuenta demostrar que sí recibieron algún tipo de soborno para poder firmar el convenio de un usufructo por 25 años en el caso TCQ. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica Brian Blanco y Hugo Morales. Tras ser suspendida la audiencia del caso TCQ, el exmandatario Otto Pérez Molina, presunto implicado, se pronunció al respecto. Mire, a ver, les voy a decir, primero están hablando del usufructo de Puerto Quetzal, que es un usufructo oneroso. Ustedes saben que la ley de Puerto Quetzal está diseñada para que el puerto pudiera crecer en base a entregar usufructos onerosos. Hay 22, por lo menos, de lo que yo me recuerdo, hay 22 usufructos onerosos que fueron entregados exactamente en la misma forma como fue entregado el usufructo de TCQ. Aquí le quiero decir que, y le voy a mencionar algunos de ellos, por ejemplo, el usufructo que tienen los azucareros, el puerto a granel, es un usufructo oneroso. Mire cuánto han invertido ellos ahí, averigüen cuánto han invertido. Según la Constitución o los constitucionalistas, la Carta Magna vence desde 1985, está vigente y aún es funcional, pero podría ser fortalecida en los temas relacionados a la justicia. Con anterioridad, el Congreso recibió un proyecto de cambios a la Constitución Política de la República, en la que se contemplaba aumentar el número de diputados y la reelección de presidente del país. Pero naturalmente la Constitución no es pétrea, es necesario ir adaptando con el tiempo. Básicamente la Constitución es una Constitución humanista, sobre todo si conocemos los dos primeros artículos. Probablemente habrá que hacer algunos campos de sistema de justicia, claro está. Pero lo importante
es que la Corte de Constitucionalidad debe ser el respeto a la Constitución de la República. No se imaginan ustedes lo difícil que es coordinar. Es sumamente complejo. Por eso se decía que eran unidades coordinadoras y ahora se convirtieron en unidades operativas, porque para eso están los ministerios de Estado. Hay una hay una sobreposición de actividades y entonces eso no permite que se hagan las cosas como debieran. Difieren sobre la aplicación de la ley de competencia economista. Asegura que podría tener consecuencias negativas en el país. La ley de competencia en la dinámica de la economía guatemalteca es un compromiso adquirido en el acuerdo de la asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, y su impulso ha sido acompañado por el Ministerio de Economía. Sin embargo, esta normativa que sanciona prácticas anticompetitivas ha afectado en otros países al consumidor. Se está tomando a la ligera un poco una ley de competencia que puede venir a irromper la dinámica empresarial de Guatemala. Creo que se está tomando muy a la ligera. Creo que en Guatemala no tenemos la capacidad todavía ni siquiera del ente regulador, tampoco el andamiaje legal y también de economistas, hay que reconocerlo, para poder lidiar con esto que se viene en una ley que creo yo que está bastante más dura. El 30 de noviembre es la fecha límite que el Congreso de la República tiene para aprobar la ley de competencia. Sin embargo, diversos sectores lo ven con precaución por el rigor de la normativa. En Huehuetenango, ante la problemática que se tiene con los proyectos de arrastre del Consejo de Desarrollo, autoridades se reunieron con pobladores para que accedan a la reprogramación del proyecto de agua potable. Ante los problemas que se tienen con los proyectos de arrastre en el Consejo de Desarrollo, autoridades municipales y el gobernador departamental se reunieron con pobladores de la aldea Ocubilá para que accedan a la reprogramación del proyecto de agua potable para no afectar la ejecución de este año. El proyecto se encuentra en un 75% de ejecución, pues únicamente falta la conexión de 140 derechos de agua potable, pero debido a la falta de presupuesto, el proyecto quedará para que se finalice en el 2017. Y esto es digno de imitar. Estudiantes universitarios de la Facultad de Agronomía del departamento de Chimaltenango llevan a cabo un plan de limpieza en áreas cercanas a los ríos. Estudiantes de la carrera de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala en Chimaltenango iniciaron un plan de limpieza de áreas cercanas a ríos. El primer turno correspondió al río Pachihuán, ubicado en la cabecera, en cuya jurisdicción se recolectaron varias bolsas de basura. Óscar Miranda, representante del grupo, dijo que al menos unos 45 estudiantes iniciaron con el proyecto ante la situación de varios municipios. Muchos tienen basureros clandestinos en áreas muy importantes en donde los ríos inician su recorrido, además que las toneladas de desechos en los alrededores ocasionan daños y desastres en poblaciones cercanas, aseguró. Alexandra Allen, ingeniera ambiental de la comuna, dijo que el problema de la basura en el municipio es muy alarmante, ya que hay más de 5 basureros clandestinos. Indicó que desde este año han iniciado proyectos de higiene. Además, se tiene programado armar un plan de desechos sólidos con apoyo del Ministerio de Ambiente. Los sancarlistas contemplan mantener el proyecto a largo plazo y esperan resultados en 2 o 3 años. Y al regresar continúa actividad en Volcán Santiaguito afectando a varias comunidades. Usted se acompaña de TN23 las 24 horas del día. Vamos ahora a la recta final de las noticias nacionales de esta tarde. El volcán Santiaguito continúa con fuertes explosiones, por lo que varias comunidades del departamento de Retalhuleu se han visto afectadas por la fuerte lluvia de ceniza. Más de 8 explosiones ha registrado el volcán Santiaguito en lo que va del mes de abril, según lo han dado a conocer las autoridades de la CONRED de este departamento de Retalhuleu. Las comunidades que se han visto seriamente afectados por la fuerte lluvia de ceniza que ha lanzado el volcán en los últimos días son el Nuevo Palmar, Loma Linda, San Marcos, Palajonó y la cabecera departamental Retalteca. Los vecinos de los lugares mencionados han mostrado preocupación, ya que la ceniza podría afectar los cultivos de la zona. El volcán Santiaguito ha estado presentando este cuadro de explosiones y de desgasificación en las cuales
pues mantiene en alerta a los pobladores cercanos del mismo, los cuales pues están debidamente coordinados ya con las coordinadoras locales para cualquier tipo de emergencia, pues ellos puedan actuar inmediatamente en lo que es alguna evacuación si se diera el caso. Sí ha estado cayendo ceniza los últimos días de una manera bastante leve, pero siempre está cayendo, por lo cual nosotros estamos monitoreando lo que son las comunidades aledañas al volcán. 8 explosiones y actividades las que ha tenido el volcán, las cuales nosotros llevamos monitoreándolas. Las autoridades indicaron que se planifica el envío de un equipo de extensionistas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA para que verifiquen la situación en cuanto a los cultivos. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Según expertos, varios son los factores que contribuyen a dañar el suelo y que lo convierten en menos cultivable, por lo que recomiendan mejorar las prácticas agrícolas y cuidar de la tierra para que se mantenga en buenas condiciones por periodos más prolongados. A medida que la interacción entre el suelo y la planta sea efectiva, el cuidado de la tierra se garantiza. Sin embargo, es necesario que los agricultores mejoren sus prácticas de conservación del suelo debido a que todas las plantas cultivadas tienen un beneficio alimentario, agroindustrial o de otro tipo. Según el Ministerio de Agricultura, Guatemala posee 2 plantas que benefician al suelo. Y los demás beneficios, digamos, son el maíz y el frijol, por el hecho de que, pues, por tradición son la base alimentaria de toda la población. Ya ven ustedes que cuando hay problemas en el corredor seco por falta de lluvias, por canículas prolongadas o por cualquier otro evento, entonces siempre se habla de que va a haber hambre en el país. Y es precisamente por eso. Y el beneficio que el frijol tiene adicional a ser base alimentaria es que el frijol sí mejora el suelo. El frijol es de la familia de las plantas que fijan nitrógeno y lo incorporan al suelo como parte de su metabolismo. Pero también hay registro de 2 plantas que no causan gran beneficio a la tierra, la casuarina o especie de pino y el eucalipto, por la gran cantidad de nutrientes que absorben del suelo. Pero Guatemala no tiene nada de qué preocuparse, pues hay muchas especies de beneficio para la tierra. Este país cuenta con más de 500 especies forestales, de árboles les estoy hablando. Cuenta con ayotes, con chipilines, con maíces de todos los colores que ustedes se puedan imaginar, frijoles de todos los colores, pues los cultivos exóticos, digamos, como el azúcar, el hule, otros que han venido del Asia y del África, pues se dan muy bien en esta tierra. El experto agregó que el tratamiento de la tierra con abonos de desechos orgánicos y la roza controlada son 2 prácticas agrícolas necesarias para la conservación del suelo, pero que poco se realizan en el país. La Vicerrectoría de Investigación y Proyección del Instituto de Proyección sobre el Ambiente Natural y Sociedad de la Universidad Landívar han presentado un estudio en donde se evidencia la crisis del agua que vive el país, que debe ser a distorsión del ciclo hidrológico a nivel nacional y mundial. En una conferencia de prensa denominada Gota a Gota, el futuro se agota, hicieron la solicitud al gobierno de que se tome el control sobre la gestión del recurso y que se trabaje en los siguientes aspectos: la política pública en torno al uso de los recursos hídricos, la definición de mecanismos económicos para asegurar un adecuado flujo del bien público y la creación de una estructura que administre coherentemente el recurso del agua. Lo que se proyectaría en un escenario donde el recurso es escaso, donde los usos cada vez van a ser más antagónicos. Más de 40.000 solicitudes de especies silvestres nativas de Guatemala recibió el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, hasta la semana anterior, cuando concluyó la prórroga para este trámite. Según las autoridades no hay casos donde aún reciben llamadas de interesados en registrar sus colecciones, que si son detectadas ilegalmente pueden correr el riesgo de obtener multas de hasta 20,000 quetzales y en un proceso penal de 5 a 10 años de prisión. Trasladan animales, los comparten, los prestan, los venden, los compran. Eso es tráfico de vida silvestre. Es algo que el CONAP trata de combatir en cumplimiento de la ley de áreas protegidas. En realidad el CONAP lo combate, fundamentado en esta ley. Y es la gente la que poco a poco debe hacer conciencia y comprender que está penado por la ley. La mayor parte de animales, un 90% por lo menos de los animales que la gente trajo para solicitar registro, pues están los citácidos, que es toda la familia de aves donde están los loros, las pericas y las guacamayas.
Concluye la presente emisión de noticias. Gracias por su atención, pero no pierdan nuestra sintonía. Viene TN 23 en el mundo.